Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad, un espacio creado para darle voz a tus historias, relatos y leyendas. Lo que tenemos preparado en esta ocasión para ustedes es un recordatorio de que el terror no solo viene de entre nosotros, sino también de otras partes de la galaxia. Esta es la historia de una chica que decidió incluso investigar sobre la historia que marcó su vida y la comparte con nosotros. Prepara tu bebida favorita. No olvides cerrar bien puertas y ventanas, que estás por sumergirte en el terror de Ángeles en la Oscuridad. Nunca pensé que unas simples vacaciones podían convertirse en la pesadilla más intensa de mi vida. Todo comenzó el día que mi familia, mi esposa, mi hija de 8 años y yo decidimos salir de rutina y recorrer uno de esos lugares de México que siempre había escuchado como misteriosos por sus avistamientos ovnis. Cuyamé de Sotol, un pequeño municipio en Chihuahua, famoso por el supuesto choque de un objeto volador no identificado en 1974, conocido como el incidente de Cuyamé. La historia circula en internet y en documentales como un misterio sin resolver, un vehículo aéreo que nunca se explicó del todo. Llegamos entrando al atardecer. Las calles eran silenciosas, casi vacías. Nos hospedamos en una vieja casona que estaban promocionando como posada turística. Las paredes eran de adobe con vigas de madera y un olor fuerte a tierra seca. La noche cayó rápido y la temperatura descendió con una rapidez que no esperaba. Nuestra primera noche fue tranquila, hasta pasada las 3 de la mañana. Fue entonces cuando escuché unos pasos arrastrados en el corredor. Abrí los ojos y vi una sombra moviéndose justo fuera de la ventana de mi habitación. Intenté levantarme, pero una parálisis extraña se apoderó de mí, como si mis músculos se negaran a responder. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. Cuando finalmente recuperé el control, todo se había calmado. Caminé hacia el pasillo y encontré a mi hija despierta, con los ojos grandes y asustados, señalando hacia el patio. Allí, sobre el cielo nocturno, se desplegaba un baile de luces, verdes, rojas y naranjas, que trazaban movimientos imposibles, desapareciendo y reapareciendo sin un patrón lógico. Parecía que un montón de estrellas estaban jugando en círculos, acelerando, deteniéndose y luego descendiendo lentamente. Fue tan real y tan aterrador. Mi esposa despertó. No creí en ovnis, pero sus palabras se quedaron en el aire diciendo, ¿lo estás viendo? Yo asentí, sin poder articular nada más. Entonces, como si hubieran sentido nuestras miradas, esas luces se detuvieron. En absoluto silencio, un silencio anormal. Por un instante pensé que la noche había dejado de respirar, y entonces escuchamos un zumbido grave, como electricidad estática amplia. Vibró en el aire, y de pronto todo nuestro alrededor empezó a cambiar. Las ventanas temblaron, las puertas se cerraron solas. Se sintió un viento helado que no provenía de ninguna dirección lógica. Corrimos hacia la puerta principal de la posada, solo para descubrir que estaba cerrada con llave por fuera, aunque nadie más estaba allí. Los árboles a lo lejos crujían como si algo pesado rozara sus ramas, y en el cielo una forma oscura se deslizó a toda velocidad entre las estrellas,
y se perdió en un instante. Durante los días siguientes no hubo descanso. Las noches parecían eternas. Luces que chocaban contra la tierra como meteoritos, sombras que aparecían en las esquinas y esa sensación constante de que alguien nos observaba. La gente del pueblo hablaba con voz baja sobre avistamientos recientes. Algunos vecinos mencionaron haber visto luces extrañas en el cielo durante años, especialmente cerca de donde se cree que ocurrió el incidente de 1974. Otros contaban historias de animales del rancho que desaparecían sin dejar rastro, o que regresaban con marcas imposibles en sus cuerpos, cosas que hasta ese momento yo solo había leído en foros y videos de internet. Cuando finalmente dejamos Coyamé, ninguno de nosotros habló mucho en el camino. El silencio era pesado, como si hubiéramos compartido algo que no tenía nombre. Hoy, cada vez que cierro los ojos, aún puedo ver esas luces moviéndose en el cielo, como si aún estuvieran allí, esperándonos. Mi nombre es Isabela y hoy tengo 20 años. Desde que tengo memoria, mis padres siempre contaron lo que nos pasó cuando yo tenía apenas 8 años. Unas vacaciones en un pueblito del norte de México llamado Coyamé, del Sotol, en Chihuahua, donde vimos luces inexplicables en el cielo y viví mi primer pesadilla real. Durante toda mi vida escuché esa historia como si fuera un mito familiar. Un objeto no identificado, detectado en los radares estadounidenses, que se dirigió hacia el desierto mexicano, desapareció de las pantallas y nunca se supo qué ocurrió realmente con él, ni con los soldados que lo buscaron. A esa historia se le conoce en algunos círculos como el Roswell mexicano. Ahora, a mis 20 años, decidí hacer un viaje sola al mismo lugar donde viví aquello de niña. Quería comprobar si mis recuerdos eran reales o si mi mente los había inventado. Llegué en un autobús ruidoso al atardecer. La carretera era larga y recta, y cuando el sol se ocultó, el cielo inmenso estrellado se extendía sobre mí. Me hospedé en una posada muy parecida a la que recordaba de mi infancia. Paredes de adobe, vigas de madera, un silencio tan profundo que cada paso retumbaba. Esa primera noche me costó dormir. Algo en el ambiente se sentía distinto, como si el aire tuviera algo atrapado en su interior. Cerca de las 3:33 de la madrugada, escuché pasos fuera de mi habitación. Un crujido que me pareció exactamente igual al sonido que escuché tantos años atrás. Mi corazón empezó a latir frenético. Caminé sin pensar hacia el patio y entonces lo vi. Era como si el cielo entero se hubiera encendido, luces verdes, rojas y blancas danzando en formación, describiendo movimientos que no correspondían a aviones, satélites ni estrellas. Se movían con precisión, bajando un poco, giraban y luego desaparecían sin dejar rastro. Mi respiración se volvió rápida. No podía creer que estaba pasando de nuevo, pero allí estaba, sucediendo frente a mis ojos. Recordé las historias de internet sobre los avistamientos ovnis en México, relatos que van desde el famoso suceso de Coyame en 1934 hasta otros reportes documentados por radar y pilotos que han sido recogidos por investigadores y medios como UFO Files y otros documentos sobre el llamado Roswell mexicano.
Mi pulso se aceleró aún más cuando el cielo se tensó en un color azul profundo y un zumbido bajo comenzó a emerger del silencio. Era exactamente el mismo sonido que decía mi madre haber escuchado aquella noche cuando era niña. De pronto, las luces se agruparon como si se comunicaran, formando líneas simétricas, triángulos y círculos alrededor de la luna. La superficie de la tierra parecía vibrar bajo mis pies. Fue entonces cuando una figura oscura, enorme, con bordes suavemente iluminados, descendió detrás de una colina cerca. No era un avión, ni un helicóptero, ni algo que yo pudiera reconocer como tecnología humana. Mi mente gritaba que huyera, pero mis piernas no respondían. Entonces todo se detuvo. El silencio fue tan absoluto que escuché mi propio corazón golpeando contra mi pecho. Las luces simplemente desaparecieron y la figura se desvaneció con una rapidez que no parecía natural. Al día siguiente pregunté a los vecinos si habían visto algo. Muchos me miraron con expresión seria. Algunos contaron historias de luces que suelen aparecer de vez en cuando en el cielo nocturno. Otros hablaron de ruidos extraños que nadie sabe explicar. Nadie lo negó por completo. Mientras escribo ahora, siento todavía la piel erizada. No sé quién o qué estuvo conmigo esa noche, pero ahora sé que mis recuerdos de niña no eran inventos. Algo existe allí en el cielo inmenso de Chihuahua, algo que aún no podemos comprender por completo. Después de presenciar nuevamente las luces sobre Coyame del Sotol, sentí que tenía que entender qué fue lo que vi y sobre todo porque nadie habla abiertamente de esto. Regresé al pueblo con una libreta, una grabadora y muchas preguntas. Pronto descubrí que la mayoría de los habitantes estaban dispuestos a hablar, pero en voz baja, como si tuvieran miedo de que alguien o algo pudiera escuchar. El primero en hablar fue don Emiliano, un carpintero local de 70 años. Me contó que desde joven había observado luces extrañas en esas tierras, no solo en Coyame, sino también en zonas cercanas a Ojinaga y la región del desierto chihuahuense. Hay noches en que el cielo parece viviente, me dijo con la mirada firme. No son estrellas, se mueven, cambian de color, como si supieran que los estamos viendo. Me relató además haber visto una luz bajando lentamente detrás de un cerro y sentir un zumbido en el aire durante varios minutos. Después de eso, mi perro se volvió loco por días. No comía ni dormía bien. La siguiente fue una mujer que trabajaba en la clínica local. Se sintió nerviosa al principio, pero terminó compartiendo algo más sorprendente. Años atrás, una familia entera que se hospedó en la misma posada donde yo me quedé desapareció sin dejar rastro. Según ella, los síntomas iniciales fueron náuseas, sueños inquietantes y una noche despiadada de insomnio. A la mañana siguiente, simplemente nunca regresaron de su paseo al campo cercano. No quedó evidencia oficial, solo el registro de que abandonaron sus pertenencias en la habitación. Nadie sabe qué ocurrió con ellos. La enfermera evitó mirarme mientras decía esas palabras, como si temiera que la historia pudiera repetirse. El hombre más sorprendente fue el vigilante nocturno de un rancho cercano al cerro donde se vieron las luces.
Dijo que él y otros trabajadores vieron lo que él llama estructuras en el cielo, formas que no eran luces aisladas, sino objetos con dimensiones como si fueran naves. Me mostró unas fotografías tomadas con su celular, aunque la calidad era pobre, manchas brillantes contra la noche. Lo más perturbador era una secuencia donde se veía una luz descendiendo verticalmente hacia el suelo, deteniéndose por segundos y luego desapareciendo como si se hubiera desmaterializado. Después de recopilar estos testimonios y compararlos con archivos, documentos y reportes de ovnis en México, desarrollé una teoría. No era solo un avistamiento aislado, era una zona de actividad constante. México tiene uno de los historiales más extensos en avistamientos ovni en el mundo, desde Ciudad de México, Tepoztlán y Puebla, hasta zonas remotas como el desierto de Chihuahua. La frecuencia de luces inexplicables, movimientos anómalos y testimonios consistentes sugieren que no se trataba de meteoritos, satélites o aeronaves comunes. Coyame fue un punto de contacto, no un accidente. Contrario a lo que muchos creen, puede que ni haya habido un choque en 1974, sino un encuentro intencional. Una nave detectada por radares se acercó al suelo y tras eso desapareció del seguimiento tecnológico. Puede que no haya un accidente, sino una forma de interacción que no entendemos. Los síntomas y desapariciones podrían estar vinculados a fenómenos desconocidos. Muchos testimonios locales no solo hablan de luces, sino de mareos, náuseas, insomnio e incluso desapariciones misteriosas. Esto coincide con diversos relatos internacionales sobre encuentros cercanos donde las personas experimentan efectos físicos y psicológicos inexplicables. No sé si mi teoría es completamente correcta. No tengo pruebas irrefutables, pero la acumulación de testimonios, patrones similares y evidencia anecdótica apunta a algo real, algo que no ha sido contestado del todo por la ciencia oficial. Lo que viví en Coyame no fue un sueño. Las luces, el sonido, la forma en que el cielo se comportó, fue real. Yo no puedo ignorarlo. Y mientras escribo esto, hay algo en mi interior que me dice que ese lugar aún tiene mucho más por revelar. Claro, si es que alguien tiene el valor de escucharlo. Agradezco por haberme brindado un espacio en su canal. Mil gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, regálanos manita arriba, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario, tus historias y sugerencias. No olvides compartir este video a más ángeles que amen el terror. Síguenos en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Nos vemos en nuestra próxima entrega con más terror de Ángeles en la oscuridad.